Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre los manuscritos ocultos en las cuevas de Qumrán. En 1947 se produjo uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del siglo XX. Un pastor beduino que había perdido a una de sus cabras en el desierto de Judea descubrió accidentalmente una cueva en la zona de Qumrán, a orillas del Mar Muerto. Al entrar en la cueva se encontró con grandes jarrones de cerámica que contenían rollos de pergamino antiguo. Había descubierto nada más y nada menos que los manuscritos del Mar Muerto. Entre los manuscritos se encontraron los textos más antiguos en lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento bíblico. También se encontraron textos apócrifos como el Libro de los Jubileos, el Libro de Enoc, el Libro de los Gigantes o el Génesis apócrifo. Otros manuscritos interesantes incluían el documento de Damasco, el rollo de los himnos y un extraño rollo de cobre que revelaba la localización de unos tesoros. En la primavera de 1947, varios de estos manuscritos procedentes de la Cueva 1 de Qumrán pasaron a manos de dos anticuarios de Belén. Uno fue el famoso Kando y el otro se llamaba Faidi Salahi. De los 7 manuscritos que poseían estos anticuarios, 4 de ellos fueron adquiridos por el archimandrita Samuel, que pertenecía al convento sirio-ortodoxo de Jerusalén. Los otros 3 manuscritos fueron adquiridos por el profesor Sukenik, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, curiosamente en noviembre de 1947, el mismo día de la proclamación del Estado de Israel. Al año siguiente, en 1948, la prensa anunció por primera vez el descubrimiento de los manuscritos, lo cual provocó un enorme interés en ellos. Las autoridades decidieron que para establecer la autenticidad y antigüedad de los manuscritos era necesaria una excavación científica controlada de la cueva en la cual habían sido descubiertos. No obstante, por razones comprensibles, los beduinos se negaron a indicar de qué cueva provenían sus tesoros, de entre las miles que había en el desierto de Judea. La negativa de los beduinos a colaborar con las autoridades hizo que al final tuviera que intervenir la Legión Árabe Jordana, básicamente el ejército de esa zona, los cuales acabaron localizando la cueva en 1949. Los arqueólogos enviados por el ejército encontraron varios fragmentos de manuscritos que venían a completar los manuscritos descubiertos anteriormente por los beduinos. Este dato, junto al análisis de la cerámica encontrada, permitía concluir que los 7 manuscritos descubiertos por los beduinos en 1947 eran originales y realmente antiguos, lo cual demostraba sin lugar a dudas la importancia que tenían estos manuscritos. El simple hecho de tratarse de documentos bíblicos o relacionados con la Biblia ya otorgaba cierto valor a estos manuscritos, pero es que además habían sido descubiertos en la tierra misma de la Biblia y tenían una antigüedad superior a los 2000 años. Los manuscritos bíblicos habían sido copiados en un periodo anterior a la canonización de la Biblia, y por tanto su estudio permitiría conocer el proceso de formación del texto bíblico y ayudaría a corregir los grandes códices medievales que sirvieron de base para las Biblias hebreas actuales. Adicionalmente, los manuscritos contenían un gran número de composiciones no bíblicas, que llenaban un enorme vacío en el conocimiento de la historia precristiana. Prácticamente la totalidad de los textos hebreos del primer siglo a.C. provienen de los descubrimientos de Qumrán, y lo mismo sucede con los textos arameos. Además, por primera vez se trataba de unas obras religiosas que estaban completamente libres de cualquier tipo de censura o manipulación. Al final se acabaron descubriendo cientos de pergaminos y fragmentos, más de 970 manuscritos en 11 cuevas diferentes. Joseph Milik, un erudito de los textos bíblicos e investigador de los manuscritos del Mar Muerto, encontró y descifró numerosos pergaminos, los cuales acabaría traduciendo años después. En septiembre de 1952, Milik se emocionó bastante al identificar el primer fragmento arameo del Libro de Enoc, el cual se encontraba en una cueva entre varios fragmentos desenterrados por los pastores beduinos. En los siguientes años logró desenterrar más fragmentos arameos que cuadraban con la versión etíope del Libro de Enoc, la cual llevaba disponible bastante tiempo. Antes del descubrimiento de los manuscritos de Qumrán, había ciertas dudas acerca de la versión etíope del Libro de Enoc. No se sabía realmente si habían sido fieles al texto original, pero con el descubrimiento de los fragmentos arameos en las cuevas de Qumrán, se confirmaba que la versión etíope, que es la más conocida hoy en día y la que vemos en internet, era una traducción acertada del Libro de Enoc original.
En el llamado Génesis apócrifo, otro de los manuscritos encontrados en Qumrán, se recogen los testimonios personales de los patriarcas originales de la Biblia. Lo interesante es que las primeras páginas incluían un testimonio escrito del propio Enoc, aunque desafortunadamente en tiempos modernos se han perdido y solo quedan algunos fragmentos acerca del nacimiento de Noé. La fecha de los manuscritos del Mar Muerto es, como mínimo, desde el tercer siglo a.C. hasta el año 70 aproximadamente, y están escritos en su mayoría en hebreo, aunque también hay partes en arameo y en griego. Están hechos principalmente de pergamino, aunque algunos son de papiro, y el texto de uno de los rollos está grabado en cobre. La denominación de cada fragmento se realizó indicando primero el número de la cueva en la que fue descubierto, seguido por la letra Q. Por ejemplo, 1Q, 2Q y así sucesivamente. La cueva número 11 de Qumrán fue descubierta en 1956 por el mismo pastor beduino que había descubierto la primera cueva. A estas alturas el precio que pedían por los manuscritos era muy alto debido al gran interés que habían suscitado en los anteriores años, y por tanto las autoridades no pudieron adquirirlos. Esta situación cambió radicalmente con la ocupación israelí de Jerusalén y de Belén en 1967. El gobierno de Israel confiscó sin más los manuscritos que se encontraban en manos de anticuarios de Jerusalén, aunque después de la guerra compensaron a estos anticuarios con más de $100.000 por los manuscritos que les habían confiscado. En 1954, el hijo del profesor Sukenik le compró al archimandrita Samuel los manuscritos restantes, por lo que finalmente los 7 manuscritos originales fueron reunidos en el Estado de Israel, en un museo llamado el Santuario del Libro. En la actualidad la mayoría de los manuscritos se encuentran en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller de Jerusalén, así como en el Museo Arqueológico de Jordania en Amán. Otros manuscritos o fragmentos se encuentran también en la Biblioteca Nacional de Francia en París o en manos privadas, como la colección Schoyen en Noruega. En el año 2010 se concretó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel, con un costo de $3,5 millones, con el objetivo de digitalizar los 3.000 fragmentos del documento. What's exciting about this launch is that users from all over the world can access these ancient scrolls through wherever they are, and they can experience them through any device anywhere in the world. Luego en 2011 el Museo de Israel lanzó su propio proyecto digital de los manuscritos del Mar Muerto, el cual permite a los usuarios explorar estos antiguos manuscritos bíblicos con un nivel de detalle imposible de alcanzar hasta la fecha. Curiosamente, en 2013 el expresidente Barack Obama visitó los manuscritos del Mar Muerto junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Seguramente la élite tiene un conocimiento oculto sobre estos manuscritos y saben de qué va la historia. En febrero de 2017, arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén anunciaron el descubrimiento de la cueva número 12 en unas colinas al oeste de Qumrán, cerca de la orilla noroeste del Mar Muerto. Si bien no se encontraron manuscritos en esta cueva, sí que se encontraron frascos vacíos, por lo que se cree que su contenido fue saqueado. Además se encontraron hachas de hierro que serían de alrededor del año 1950, dando a entender que efectivamente la cueva había sido saqueada.
En próximos vídeos seguiremos analizando los secretos que esconden estos manuscritos. Si eres nuevo al canal, suscríbete, ya que seguiré hablando sobre estos temas. Y como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.